Vamos a Ah, empezar. Eso le iba a pedir yo a mi hermano Manuel porque ahí me lo pidieron. Que ahí le mandé el sitio suyo de YouTube donde sube toda la grabación. Porque me pidieron que mandara también, que se podía mandar pero dije, no vayan ahí al sitio de Manuel, ahí tienen todo para que puedan descargar, bueno, puedan ver, ¿verdad? Todos los videos. Así que me alegro mucho poder ver rostros que no estaba viendo, hermana Lorena y otros que están acá, que también me da gusto que sigan adelante, poder verles y poder saber que aquí están en la lucha como todos, ¿verdad? Y que es fantástico pues conocer que por este medio uno pueda hacer todo lo posible para comunicarnos, ¿verdad? Ahora que tenemos esta oportunidad en estos siglos, en este momento, esta tecnología, cosa que antes no era posible, pero pues gracias al avance, todo esto ha sido posible y ahora podemos gozar de tener una cercanía a pesar de no importa dónde esté en el mundo, mientras tenga conexión a internet y hablemos el mismo idioma, pues entonces podemos estar cerca, ¿verdad? En esa situación. Bien, igual vamos a seguir con lo que es el capítulo 8 de Marcos. Vimos anteriormente algunos puntos que vamos a repasar brevemente y eso sí, les había dicho que en el caso voy a pasar esto para acá un momento. Voy a señalar acá un momentito, déjenme para poder eh, ponerme en sintonía aquí. Ok, nada más aquí está. Ahora sí, ahora voy a compartir para que podamos ver algunas cosas interesantes que pues podemos ir preparándonos para aprender juntos, ¿verdad? Eso sí es esencial, es juntos. Si pueden aportar un pasaje o algo, pues sería genial, un comentario. Estoy abierto para eso. Ahí solo el hermano Manuel tiene que estar atento a abrir y cerrar micrófonos o estar en eso para poder no se haga un desorden en dado caso, ¿verdad? Si fuera el caso, si no, pues yo simplemente continúo con lo que traigo hoy acá. Muy bien, entonces estábamos viendo anteriormente, nada más, Manuel, una manita arriba si se ve bien ahí, sí, ¿verdad? Sí se ve todo bien. Ah, sí, perfecto. Estábamos viendo anteriormente algunas características de lo que habíamos hablado acerca del capítulo 8 del versículo 1, en realidad era hasta el versículo 9, que tenía que ver con lo de la alimentación de los 4,000. Pero yo puse aquí el versículo 10 y el versículo 10 pertenecía a el de hoy. Sin embargo, pues, como para cerrar, ¿verdad? Para que no quede pendiente ese versículo, pues entonces seguimos con el asunto de Jesús y sus discípulos. En este momento dice así el versículo 10, y luego entrado en la barca con sus discípulos, pues vino a la región de Dalmanuta. Eh, hay un texto paralelo que es el que trata Mateo, ¿verdad? En cuanto a esto, pero en el caso de Mateo, pues él lo dice de otra forma. Él habla acerca de Magdala y no de Dalmanuta. En realidad, en este caso, Magdala, o por lo menos esta región de Magdala o Dalmanuta, son regiones en las que no tenemos mucha información acerca de su decir, de su terreno, ¿verdad? De lo que era, dónde estaba ubicado exactamente y todo eso. Sí hay aproximaciones por medio de pasajes que nos ayudan a comprender esto, pero en realidad muchos se aprovechan o algunos se aprovechan para decir que Mateo y Marcos se están contradiciendo porque están diciendo que donde una vez que terminó ese evento que le dio de comer a los 4,000 y Jesús se fue en barca, dice, con sus discípulos a Dalmanuta. Mateo 15:39 dice lo siguiente en cuanto a esto. Mateo 15:39 dice así. Entonces Jesús envió a todos a casa, subió a una barca y cruzó a la región de Magdala. Estamos hablando del mismo evento.
el mismo evento de la alimentación de los 4,000. Pero Mateo registra la palabra, bueno, aquí dice Magadán porque tengo otra versión, pero si usamos la versión de estudio, que es la 60, dice Magdala. En cambio, en el caso de, cambiar esto, en el caso de Marcos, pues tenemos lo que Marcos nos dice que fue en Dalmanut. Sin embargo, el asunto es que los dos usan la expresión, tanto en Mateo 15:39 como en Marcos 8:16, usan la expresión la región o la región de, ¿no? Por ejemplo, acá cuando dice, ok, aquí 8:16. A ver, me ando diciendo, mira, ok, vamos más un poquito más atrás, aquí en el 10, ¿verdad? Dice, y luego entraron en la barca con sus discípulos y vino a la región de, esa frase, la región de Dalmanut. No hay ninguna contradicción porque en realidad cuando se habla de eso, Mateo está hablando de un lugar específico o de un lugar en esa región y también Marcos está hablando de un lugar en esa región específicamente. Es decir, es como que al decir Mateo y Marcos a la región de, siendo dos pueblos pegados o cercados, ¿verdad? Al llegar a la región de uno sería igual que llegar a la región de otro. Por ejemplo, aquí donde yo vivo se llama el Llano de los Molinos. Está ubicado en Alajuela. Entonces, si una persona dijera, bueno, Marvin está o se fue para Alajuela, está bien dicho. Y si otra persona dijera, Marvin se fue para los Llanos del Molino, pues está bien dicho, está hablando de las mismas regiones. Al referirse a la región de, quiere decir entonces que tanto Magdala como Almanuta eran regiones que estaban muy cerca, muy pegados, y claro que eso sí iba a pasar por esas dos regiones. Así es que no hay ninguna contradicción en eso. En tanto Marcos y Mateo dicen a la región de, se refieren a todo el área eh, en la que iba a recorrer Jesús predicando y hablando acerca del reino de los cielos, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, tomando eso del versículo 10, que fue lo que no pudimos tocar, hacemos un repaso de lo que tocamos anteriormente acerca de lo que era la multitud, cómo era la multitud, cómo se comportaba esa multitud. Habían caminado con Jesús, habían visto a Jesús hacer muchas señales y todo, y era gente que estaba muy interesada en todo lo que la enseñanza que Jesús estaba dando. Pero en realidad esta multitud, como siempre, hasta hoy en día, son las personas que necesitamos siempre escuchar el mensaje de la fe, el mensaje del maestro, ¿verdad? En este caso, ¿por qué? Porque son personas que hasta hoy día se encuentran desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hoy día vemos una sociedad igual que la de antes, gente confundida, gente que no sabe, gente que piensa una cosa, cada quien toma sus propias decisiones, cada quien quiere pensar lo que quiere pensar, pero en realidad así no es. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesús, directamente Él nos ve como personas desamparadas y dispersas, como señalando como las ovejas que no tienen pastor. ¿Qué pasa cuando las ovejas no tienen pastor? Pues obviamente no saben qué hacer, ¿verdad? No tienen ni la menor idea de cómo agruparse, ni estar ordenados, ni no tienen absolutamente nada, no saben qué hacer, solo chocan entre sí, ¿verdad? Como pasa en la desesperación. En el caso de Jesús, pues también vimos cómo es que Jesús tiene no solamente un afán, o más que afán, un deseo muy grande de Jesús, de predicar la palabra, de predicar el evangelio, pero también él se da cuenta de las necesidades que los seres humanos tenemos. Por eso, Jesús dijo allá en Mateo capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? Las cosas que Jesús venía hablando acerca del afán, la ansiedad, de la comida, del vestido y todas estas cosas que la gente busca con desesperación, que trabaja largas horas y busca con afán,
de poder encontrar siempre las cosas para poder suplir sus necesidades y sus gustos, pues Jesús dice, bueno, si la gente entendiera o comprendiera que la única preocupación que debemos tener nosotros es de buscar el reino de Dios, es decir, el mensaje de ese reino inconmovible, como dice Hebreos, y la política de ese reino para poder ser ciudadano de él, poder adoptar esa política de ese reino espiritual, pues entonces no hay que preocuparse por lo demás, porque lo demás va a venir por añadidura, o sea, Dios nos lo va a dar y Dios lo da siempre en abundancia. Por eso es que aquí señala o señalábamos que Jesús salió, como dice Marcos 6:34, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Esa es la clave de la enseñanza. La enseñanza no es solamente decirle a la gente el plan de salvación, sino tener el deseo, el amor ágape, el buen deseo de que la persona también tenga recursos si no los tiene, que la persona pueda estar tan bien como lo estoy yo, que la persona pueda tener techo, abrigo, que pueda tener todo lo necesario para poder seguir adelante en todo eso. Así que es necesario que nosotros podamos tener esta visualización que tuvo el maestro, ¿verdad? Es decir, prediquemos el evangelio, claro, prediquemos los sermones, prediquemos todo esto, pero tengamos en cuenta que hay necesidades también y que la gente tiene que recurrir muchas veces a, a suplir esas necesidades. Y el maestro las sabía, las entendía y por eso él lo hizo. Con su gran poder, él no solamente dio de comer, también sanó mucha gente. Todas estas cosas que hoy en día nosotros no tenemos el poder divino para hacerlo, pero sí tenemos la actitud divina para hacerlo. Es decir, fijarnos bien en las personas que necesitan techo, abrigo, comida y poder compartir de lo nuestro, no solamente lo espiritual, sino también lo material ante estas situaciones, ¿verdad? Al decir en el Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y vimos también en Hebreos 4:15 y Hebreos 5:2 cómo es que Jesús representa la misericordia, la compasión, porque él también fue humano y él también tuvo que pasar esas necesidades. Eh, hablando de las necesidades básicas del ser humano, hambre, sed, sueño, cansancio, ira, alegría, lloro, tristeza, todas estas cosas, ¿verdad? Que él las entiende muy bien porque él las pasó. Y por último, pues tratamos acerca de los discípulos, que, pues pobrecitos, ¿verdad? Los discípulos, pero en realidad también vimos que nosotros no estamos muy lejos de parecernos a ellos y tenemos que tener una actitud en la que, aunque hoy tenemos toda la verdad revelada, no hace falta más verdad. La verdad es única y está revelada para nosotros, que está en el Nuevo Testamento o en la Biblia entera. Pues tenemos que darnos cuenta que nosotros no estamos ajenos a pensar y actuar como ellos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, porque recuerden esto, el libro de Marcos, cuando habla de los discípulos de Jesús, él se enfoca mucho en la, la, se enfoca mucho en la parte de lo que estaban aprendiendo y protagonizando los discípulos, pero también lo que ellos estaban aportando y las cosas que estaban aportando, sean buenas o sean malas. Marcos se enfoca en eso, mucho en eso, en cómo los discípulos fallaban, cómo los discípulos tenían que pasar por pruebas duras, cómo los discípulos no hacían muchas cosas buenas porque todavía no entendían el proceso que Jesús estaba tratando de enseñar a todo mundo, incluidos los discípulos, ¿verdad? Pero sí debemos resaltar de ellos, y es lo que nosotros tenemos que admirar de ellos, es que nunca se rindieron, nunca echaron para atrás. Siempre, a pesar de su cobardía, de su miedo, de su inseguridad, de su confusión, de que eran lentos para llegar a concluir algo, eran lentos para llegar a tener inferencias que son necesarias, es decir, llegar a una conclusión lógica necesaria. Eran muy lentos para eso porque sus corazones estaban muy acostumbrados a simplemente preguntar y ya, ¿verdad? Tenían una fe muy pobre y todas esas cosas. Eso era un proceso. Y ese proceso Jesús lo veía, era el corazón que veía en ellos. Sin embargo, Jesús
pues también tuvo que pasar algunas crisis, por decirlo así, con este tipo de personas. Bueno, ojalá pues que no lo pase mucho con nosotros. Vamos a ver luego eso. Pero sí, después Pablo, hablando de ellos, en 1 Corintios 4, 12 al 13, vemos a unos apóstoles bien fuertes, ¿verdad? Que el mundo los quería aplastar, los tenía como basura, pero ellos salían adelante. Ellos más bien lo que hacían era traerles bienestar a las iglesias, ¿verdad? La gente los veía a ellos como insignificantes y aún así ellos no se echaban para atrás, ¿verdad? Así que tenemos que llegar a esos niveles como llegaron esos discípulos y no estancarnos aquí a lo que estábamos viendo en ellos. Muy bien, entonces ahora pasamos a el siguiente, sería el versículo 11, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Aquí tenemos entonces que hay varias cosas que vamos a ir desglosando. Tal vez no podamos sacar todo y vamos a tener que dejar una parte, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Vamos a ver qué podemos lograr. Tenemos que ver entonces, como la segunda parte de este capítulo, tenemos que ver acerca de la advertencia de Cristo contra los fariseos y los herodianos. Y esta palabra herodianos, pues vamos a desglosarla bien porque al parecer el pasaje no lo dice. Dice Herodes nada más, pero ¿qué quiero decir yo con herodianos? Sería tocar desde el versículo 11 al 21. Espero que podamos salir adelante con eso. Dice, porque Jesús, o como pregunta más bien sería, ¿verdad? ¿Por qué Jesús se enojó con los fariseos y los herodianos? ¿Y qué les advirtió? ¿Cuál? Estos hombres, como leímos ahí, provocaron a que Jesús se enojara. Pero, ¿cómo fue que actuó Jesús? Pero para eso vamos a ver entonces un resumen muy breve en cuanto al 11:21 y acerca de que Jesús se enojó con los fariseos y los herodianos por su falta de fe. Principalmente esas son las características que vamos a ir encontrando en el caminar. Su falta de fe y su búsqueda de pruebas externas para confirmar su autoridad. Es decir, a pesar de que ellos veían muchas cosas que hacía Jesús, ellos querían que Jesús hiciera cosas de sobresaliente, ¿verdad? Que quedara todo el mundo así como, wow, como bueno, eso es increíble. Pero funciona eso, funciona realmente este tipo de peticiones que hasta hoy en día se hacen. Les advirtió sobre la levadura de la hipocresía, en este caso a sus discípulos primeramente. Recuerden que Jesús tiene un objetivo inicial de su enseñanza, que era que sus discípulos aprendieran, y la corrupción del mundo, y les instó a volver a Dios y su palabra. No lo vemos aquí en Marcos, pero lo vemos en otro como en Mateo, donde Jesús sí habla un poco más con ellos, con los fariseos y los herodianos. ¿O eran los herodianos o no eran los herodianos? Vamos a ver esa cuestión. Lo primero que vamos a ver entonces es a dividir esto en grupos. Tenemos que hablar un poquito de los fariseos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Por qué actúan así? ¿Qué o quién nos motiva a actuar así? ¿Por qué ellos tratan de hacer esa malicia con Jesús? ¿Qué los provocó? ¿Qué los llevó a eso? ¿Por qué Jesús era su enemigo? Para eso tenemos que ver un poquito acerca de ellos y la actitud que tenían ellos en ese momento. También, en este caso, pues tenemos que ver a Jesús en el punto de que ¿por qué Jesús se enoja? Realmente, ¿por qué Jesús se sale, bueno, de las casillas? No es que él pierde el control, porque cuando uno dice que cuando se sale de las casillas uno pierde el control. Y cuando decimos que perdemos el control, decimos que es que a veces decimos cosas que no pensamos o actuamos de una forma en la que no somos. Jesús nunca llegó a ese nivel, Jesús nunca perdió el control, siempre mantuvo el control, pero eso no quiere decir que no se haya enojado. Pero para que Jesús, este ser bondadoso, este ser lleno de amor, se haya enojado, esta gente tuvo que hacer algo demasiado, demasiado bravo. ¿Recuerdan ustedes a Dios cuando sacó a los israelitas de Egipto? Cómo Dios constantemente haciendo las señales que hacía, hablándoles acerca de las promesas que ellos iban a tener y todo esto, dice que este pueblo los hacía enojar a Dios.
sea, es que para hacer enojar a Dios, hermanos míos, hay que hacer algo bien malo, de verdad, bien malo. Pero una de las características que molesta mucho a Dios es que a pesar de las pruebas irrefutables que Él demuestra constantemente de su gran poder, la gente siempre está cuestionándolo, su poder, cuestionando su autoridad, cuestionando su inteligencia, cuestionando su sabiduría. Ahora yo pregunto, ¿no nos molestaría eso a nosotros? ¿No le molestaría a usted que constantemente estén cuestionando su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de hablar? De que constantemente estén desconfiando de lo que usted pueda hacer. Eh, Imagínese usted en un trabajo así, donde lo contratan, está en un trabajo y constantemente le están diciendo que lo que está haciendo está mal, que así no tenía que haberlo hecho, que podía haberlo hecho de una mejor manera, que la verdad es que no saben por qué usted está ahí. Que, o sea, ¿quién aguanta? ¿Quién aguanta ir todos los días, 8 horas, 9 horas, 12 horas de trabajo a eso? A que le estén diciendo constantemente que desconfían de uno, que la labor de uno no fue la mejor, que quién sabe si vamos a poder lograrlo. Todas estas cosas, yo sé, yo entiendo que eso hace enojar mucho a la persona, lo irrita a uno mucho. Y pues Jesús también como humano, pues tiene ese sentimiento, pero en realidad, ¿por qué Jesús se enoja con ellos y cómo actúa ante la exigencia de ellos? ¿Qué hizo al final en esa situación? También tenemos que hablar acerca de sus discípulos otra vez. ¿Por qué? Porque Marcos se enfoca mucho en ellos. Marcos se enfoca en la reacción, en la participación que tuvieron ellos y en lo que aportaron ellos. Marcos tiene ese propósito principal en cuanto a señalar a los discípulos de Jesús. Y por último, también tenemos que hablar de los herodianos, aunque Marco no menciona, en ningún momento menciona la palabra herodianos en este capítulo que estamos tratando, sino que la palabra que dice Marcos que usó Jesús fue Herodes. Pero bueno, hay pasajes paralelos que no hablan de herodianos, sino de saduceos. Pero entonces, qué, qué tocan aquí los herodianos? ¿Por qué están hablando de ellos, verdad? Bueno, esas cosas vamos a ir viéndolas y desglosándolas. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los herodianos muy probablemente era también la mentalidad de sus discípulos. Eh, en cuanto a lo duro de corazón, al poco entendimiento que tenían ellos de lo que es espiritual. Ellos tenían mucha esperanza material, pero muy poca espiritual. Y los herodianos, que eran seguidores de Herodes, eran gente que propagaba esta doctrina acerca de lo que hoy podemos llamar como el evangelio social, ¿verdad? O el evangelio de la prosperidad, donde si usted tiene buen dinero, si usted tiene buenas propiedades, si usted tiene todo, quiere decir que Dios lo está favoreciendo. Si usted es un pobretas que apenas la está pulseando en la vida, que apenas tiene para comer, entonces es porque Dios lo abandonaba, ¿verdad? Eso tenían la mentalidad de los herodianos y sus discípulos, pues por ahí también andaban confundidos con eso. Lo que pasa es que los herodianos pues eran muy, pues, ¿cómo le digo la palabra? Eran muy obstinados en eso, preferían eso por conveniencia. Los discípulos eran más bien por bruticos, ¿verdad? Por tontitos en ese aspecto. Ok, entonces tenemos primeramente a Jesús y los fariseos. En este caso, la palabra griega es una transcripción griega, hablar de fariseos, de la palabra original en arameo, que significan separados. ¿Quiénes eran estos fariseos? ¿Cómo nacieron estos fariseos? ¿Y por qué la palabra significa separado? ¿Separado de qué? Sería la pregunta, ¿no? Pues bueno, separados era porque ellos pertenecían a un grupo y era uno de tres partidos judíos que mencionaba Josefo. Josefo era un historiador que dejó mucho material muy bueno como historiador. Él se centraba en señalar las cosas que pasaban en su época, que él vivió en el primer siglo y al final y ya el segundo siglo. Él dejó todas estas reseñas históricas de lo que pasaba
en ese momento y él tocó mucho acerca, porque como José fuera judío, tocó muchas cosas de su país y también muchas cosas acerca de lo que pasaba alrededor de eso, como políticamente hablando, como Roma, que era el gobierno absoluto en ese momento. Y todo esto Josefo tuvo la oportunidad de describir de una forma histórica todos los acontecimientos que hablaba. Y una de esas cosas, hablando de su país, de su nación, pues hablaba de tres partidos que eran los principales, tres partidos, podemos decir tres partidos políticos, ¿verdad? Donde se peleaban el liderazgo para gobernar el pueblo, gobernar esa nación. Los fariseos eran uno de ellos. También teníamos a los saduceos, que eran también tenían una mentalidad muy parecida a los herodianos, y ya vamos a ver por qué. Pero los saduceos tenían una doctrina un poco alejada de la ley de Moisés. Y los esenios, pues estos personajes, hay muy poca información de ellos. Lo que pasa es que para resumirlo, estos personajes, pues, de los esenios eran personas que eran muy nobles, eran gente buena, pero ellos maltrataban mucho el ser, el cuerpo. Es decir, eran personas que para poder alejarse de la contaminación del mundo, del pecado y todo esto, eran personas que sometían el cuerpo a maltrato físico severo, ¿verdad? Y obligaban a los demás a que eso pasara. Los saduceos eran una secta, un partido político que estaba enemistado con los fariseos. Estos tres que estoy mencionando, incluyendo los herodianos, se llevaban fierro, como dicen, no se soportaban ni ver, ¿verdad? Eran como el agua y el aceite. Entre ellos se peleaban y eran discusiones y discusiones y nunca se ponían de acuerdo y siempre se trataban de tirar a matar. Era gente así, nunca estaban de acuerdo en nada, ¿verdad? Por otro lado, Pablo nos dice en Hechos 26:5 que él pertenecía a esta secta de los fariseos, a este partido judío de los fariseos, y que él describe que esta secta era uno de los más rigurosos en cuanto a la doctrina de la ley de Moisés. Estas personas en realidad tenían un código muy estricto en cuanto a la ley de Moisés. Ellos nacen, los fariseos nacen, eh, pues después de una guerra que hubo, más o menos en el siglo II antes de Cristo. Cuando digo siglo II, estoy hablando más o menos que de entre el año 200 años antes de Cristo, ¿verdad? Es decir, empezando unos 200 años antes hasta el 101 años más o menos. En ese periodo, antes de Cristo, ¿verdad? Es decir, cuente usted, por ejemplo, si usáramos el lenguaje actual, en fechas. Podríamos decir que ellos salieron en un 1 de enero del año 200 y como es antes de Cristo, que tiene que aproximarse al nacimiento de Cristo, ¿verdad? Terminó en un 31 de diciembre del año 101, más o menos. Todo ese periodo del año 200 al 101, acercándose a Cristo, antes de Cristo, entonces vivieron todas estas cosas y salieron este partido, esta secta llamado los fariseos. Los fariseos tenían ciertos puntos que defendían muy bravos, ¿verdad? Y que tenían mucho respaldo, mucha autoridad para defenderlos. En primer lugar, la ley mosaica, por supuesto, ¿verdad? Ellos se ajustaban mucho a la ley y creían en la predestinación. Ya han habido muchos temas acerca de la predestinación, pero prácticamente lo que quiere decir es que ya hay un camino trazado y que por más que se quiera cambiar, ese camino no va a cambiar, ya está listo y no hay nada que lo cambie. Eso es lo que significa predestinación en el ámbito de ellos, ¿verdad? La ley de Moisés ya estaba trazada y estaba lista y era la única fuente para llegar a Dios. Y todo eso que era cierto, pero que pues después malinterpretaron, ¿verdad? Otra cosa era la inmortalidad del alma. Los fariseos creían en un alma inmortal. Al contrario, los saduceos no creían en eso.
Los saduceos eran muy materialistas, como los herodianos. Otra cosa que ellos creían era en la resurrección corporal. Ellos, como creían en un alma inmortal, ellos también sabían o pensaban en que la persona podía volver a vivir corporalmente. Esto, ellos tenían esa doctrina, la defendían y también tenían muchos choques con los saduceos porque los saduceos no creían en la resurrección, en la existencia de los espíritus y también en las recompensas y castigos en el mundo de ultratumba. Es decir, que como nosotros creemos que hay un cielo, que hay un infierno, ellos también, solo que ellos no le llamaban infierno, le llamaban de otra manera, le llamaban Seol, ¿verdad? Y después que la recompensa tenía que ver con la tierra prometida, con el Mesías liberando a la oposición y gobernando todo el mundo presente y ellos como principales ahí también, ¿verdad? Esa era la recompensa. Y el castigo, pues era gente que iba a sufrir en el más allá, como hoy día llamamos infierno. Estos 5 puntos, ellos lo defendían a capa y espada, pero los saduceos era todo lo contrario. Es que eran como chiquitos, ¿verdad? Chiquitos peleones, que como ellos creían esto, entonces los otros ya no querían creer así, ya los otros querían creer de otra manera y defendían a capa y espada eso, pero no era para conciliar un entendimiento y poder enseñar al pueblo, sino más bien era como una cosa entre ellos, ¿verdad? Era un amor tipo la familia esta de Romeo y Julieta, ¿verdad? Era una cosa de que si usted cree así, yo no. Y no es porque queramos ayudar al pueblo, es porque usted cree así, entonces yo no quiero creer así. Era un pleito, era como un mal matrimonio, ¿verdad? Esta gente. Entonces, todo eso, toda esa contaminación, todo este orgullo y todas estas cosas lo llevaban y lo transmitían al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo iba aprendiendo acerca de todas estas cosas eh, horribles. Esta gente entonces nace ya para una guerra donde entran los macabeos. Tal vez usted haya oído hablar de los libros apócrifos, es decir, los libros que no son considerados inspirados. Y ahí podemos encontrar el libro de los Macabeos. Este libro de los Macabeos es un libro histórico, es decir, los Macabeos eran una familia que también se conocían como los Asmoneos y era porque el líder de ellos, Asmón, era una persona mítica, es decir, un héroe, un paladín que liberó a la patria del yugo que estaba en ese momento de ese gobierno que era el gobierno de los sirios, ¿verdad? El gobierno de Siria había conquistado a Israel, los tenía bajo prisión, bajo esclavitud, pero estas personas se levantaron y libraron al país de Israel, a su país, de la esclavitud de los sirios. Y dentro de ellos hubieron paladines, hubieron héroes, y este Asmoneo también era, y que más adelante se iban a conocer como los macabeos. Pero el problema es que, en este caso, perdón, el problema en este caso es que ellos, el asunto de los fariseos, estaban porque había una enseñanza eh, que esta la empezó a traer Grecia cuando los griegos conquistaron el mundo y en ellos también a Israel por medio de Carlomagno o, este emperador, ¿verdad? Lo que hizo fue empezar pues a distribuir su lenguaje, sus culturas y hacer que los demás países tuvieran eso mismo, eso se le llama helenistas, es decir, son personas que tienen que sujetarse o adoptar costumbres que no son de ellos. Y muchos de los israelitas empezaron a tener este tipo de costumbres también helenistas o griegas, donde hablaban acerca de la filosofía y de dioses y de todas esas cosas, una manera de pensar acerca del cuerpo, del alma y todo eso que tenían los filósofos griegos. Y estos empezaban a adoptar ese tipo de comportamiento, de lenguaje,
y de pensar. Y entonces los fariseos se levantan como una manifestación a que no, a que se está perdiendo el verdadero sentido de la ley de Moisés, se está dejando a un lado y todo eso. Así que los fariseos empezaron con mucho brío, eran nobles, eran personas valientes que llamaban al pueblo a que no se distrajeran del paganismo, sino que conservaran intacta la ley de Moisés. Pero ya estamos hablando de muchos siglos atrás, pero ya para el tiempo de Jesús, esta gente perdió todo ese tipo de sensibilidad y más bien junto con los saduceos, los herodianos y los esenios, esta gente lo que buscaba era poder político, ¿verdad? Y es que lo que ya pasa, ¿verdad? Cuando ya a uno le dan mucho poder, se corrompe. La persona cuando tiene poder se corrompe. Cuando ya usted tiene mucha autoridad, cuando todo se lo dejan en sus manos, entonces se corrompe la gente y ya no busca lo que de un principio tenía en mente o el ideal que se tenía en mente, sino que ahora más bien, pues lo que pasa es que pues se corrompe, así de fácil, como lo hemos visto muchas veces en la política actual, ¿verdad? En este caso, presidentes y diputados y gobiernos y toda esa cosa, ¿no? Entonces, ya para cuando Jesús está en marcha, pues Jesús no ve a estas personas como lo que eran al principio, sino más bien como personas hipócritas, negligentes y orgullosas. Y por eso Jesús los señala y los sentencia. Bueno, no todos, ¿verdad? No todos. Recordemos uno como Nicodemo, por ejemplo, ¿verdad? Que era una persona noble y que se hizo discípulo de Cristo, aunque tenía mucho miedo y por eso, pues, por su cobardía y todo eso, no podía ser uno de los discípulos que perteneciera al grupo de los 12, en este caso. ¿Por qué? Porque el grupo de los 12, aunque eran bruticos, tontitos, pero esta gente estaba dispuesta a dar la vida por el maestro, eran increíbles. Ok, seguimos entonces. Tenemos aquí eh, la, la idea del versículo 11, cuando dice acá que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo aquí está el objetivo, para tentarle, ¿verdad? Ahí lo pueden ver si aquí dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Esta palabra discutir es muy importante, pidiéndole, no pidiéndole en el sentido de que por favor, si fuera el caso, es que me gustaría ver una señal, no, pidiéndoles, exigiéndole a Jesús que le estaban demandando que él hiciera una señal y cuando dice del cielo, eh, estamos hablando de una señal tan impresionante que deje a cualquiera sin duda alguna. Eso es lo que estaban diciendo ellos que tenía que hacer Jesús. Es la discusión que se tenía, ¿verdad? Pero miren ustedes que el propósito de ellos era para tentarlo, según lo que dice aquí, registra Marcos. El asunto es que ellos ellos sabían muy bien, entendían muy bien que Jesús no los iba a complacer. Ya desde antes Jesús ya los había señalado como hipócritas, mentirosos, sinvergüenzas, todo eso, falta de fe y todo eso, ya Jesús se los había tirado en la cara. Ellos estaban llenos de odio para con Jesús, de ira y todo esto, que lo único que buscaban era ver de qué manera podían ellos atrapar de alguna manera a Jesús. Entonces ellos sabían, los fariseos sabían que si le pedían una señal del cielo, Jesús iba a negar. Esto lo iban a utilizar ellos como un arma para decir que Jesús era un falso. Sin embargo, lo que ellos no podían ver es que era un montón de señales que ya Jesús había hecho durante todo el proceso hasta llegar a discutir con ellos, alimentando a la gente, sanando a la gente, aún en sus palabras había un poder grandísimo, ¿verdad? Pero ellos llegan y como para desacreditar a Jesús les dice, queremos, pidiéndole, a ver, si usted es el Mesías, haga una señal, pero del cielo. ¿Y qué significa eso? Bueno, ellos esperaban una señal eh,
del cielo como Moisés y como todo eso, como vamos a ver, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, versículo, versículo del 1 al 4, dice así, 16 del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarlo. A la palabra tentar aquí simplemente es para ponerlo a prueba, como hizo Satanás con Jesús en el desierto, ¿verdad? Lo puso a prueba, lo tentó a ver cuál era su reacción, a ver en qué podía Satanás llegar y convencerlo, o hacerlo que flaqueara, lo puso a prueba. Bueno, estas personas, fariseos, y Mateo añade los saduceos para tentarlos. Recuerden, cuando hablamos de los saduceos, no es que estamos hablando de los herodianos iguales, no, no eran iguales, eran dos partidos diferentes. Sin embargo, ellos tenían pensamientos muy similares. De hecho, los saduceos eran los que estaban aconsejando siempre a los gobernantes, como Herodes y todos, era cuando eh, llegaron los reyes, perdón, los segundos, cuando llegaron los magos a preguntar acerca del nacimiento de Jesús, él dice que mandó a llamar a los que sabían, a los abogados, que eran los saduceos. Estas personas eran los que se encargaban de aconsejar, ¿verdad? Y entonces ellos iban a estar ahí. Lo gracioso es que Mateo registra a los saduceos, Marco no. Marco no dice en ningún momento los saduceos. Y los saduceos tenían un vínculo muy, muy estrecho con los herodianos. Tenían mucha participación. El propósito era para ponerlo a prueba, ¿verdad? Y le pidieron que él les mostrara señal del cielo. Eso es lo que prácticamente estaban exigiendo los fariseos, pero también estaban ahí los saduceos. Marco no lo registra, pero sabemos que Mateo sí lo registra. Y esta gente estaba ahí. Y vamos a ver algo, pues, de un dicho muy cierto. Había una ocasión semejante que ya había pasado, en contraste a eso que encontramos en Mateo capítulo 12. Dice así en el 38 y 39, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Esta gente tenía un propósito muy claro en cuanto a atrapar a Jesús. Era su único propósito. Era lo único que ellos tenían en mente, porque Jesús les estaba quebrando el negocio. Jesús los estaba exponiendo como ellos eran realmente. Gente hipócrita, gente malintencionada. No todos, pero su política, su poder político, su influencia estaba basada en la hipocresía, en la falsedad de sus pensamientos, en la poca importancia de sus semejantes. Todas estas cosas Jesús las estaba ya poniendo en evidencia y por eso estas personas se veían amenazadas. Y al verse amenazadas, pues empiezan a ver la manera de destruir a Jesús. Y por eso en otra ocasión le habían dicho lo mismo, pero Jesús dice, él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Bueno, como ya aquí han tratado todos estos estudios y ya habíamos visto esto de Mateo, pues ahí hay mucho material en cuanto a saber qué significaba esto de la señal del profeta Jonás. No vamos a entrar, no vamos a ahondar en esto. Sin embargo, esto fue lo que evidenció Jesús de que no iba en ningún momento a sucumbir a la petición de ellos, sino más bien iba a rematarlos con sus palabras, no con señales milagrosas, sino con sus palabras. Entonces, en este caso, tenemos que preguntarnos, ¿cuáles eran los motivos de estos líderes? Bueno, entonces, en primer lugar, los motivos de estos líderes, aquí está acá para que puedan ver. En primer lugar, como pregunta, ¿cuáles eran los motivos de estos líderes? Tenemos como número uno, pues, que eran gente incrédula que querían hacer maldad con lo que estaban haciendo. Eso en primer lugar. No buscaban señal para creer en Jesús. Ellos no andaban buscando cómo creer en Jesús. Ellos totalmente le habían cerrado la puerta a ellos.
sino que le demandaban, confiando ellos en que él no iba a hacer eso, no iba a hacer esa señal del cielo. Ellos decían, si le decimos a Jesús que haga señal, él no lo va a hacer. Y eso, cuando él diga que no lo va a hacer, entonces ahí le empezamos a decir al pueblo que este es un hombre falso, que viene nada más a engañar con sus trucos baratos y todo eso, porque cuando hablamos de señal del cielo, ¿de qué estamos hablando? Ellos demandaban, al decir esto, señal del cielo, ellos demandaban algo sensacional, ¿verdad? Como las señales que hizo Moisés ante Faraón, como lo que hizo Josué allá al decir que en Gabaón decía que el sol se detuviera, ¿verdad? O sea, el sol, el día duró más de la cuenta. Mm. Como la oración de Samuel, ¿se acuerdan cuando estaban en Ebenezer y que los fariseos ya los iban a atacar, perdón, los filisteos ya los iban a atacar, ya estaban a punto de llegarles cuando sonó un trueno increíble y un derroche de poder? Esos son señales del cielo. Las tres cosas que estaba hablando de Moisés era una señal del cielo. De Josué fue una señal del cielo. De Samuel fue una señal del cielo. ¿Ya? De Elías, cuando le dijo a los profetas de Baal que hicieran todo lo que hicieran, y cuando él oró a Dios que descendió fuego del cielo, fue una señal del cielo. Todas estas cosas eran lo que los fariseos tenían en mente de que Jesús, estaban exigiendo a Jesús que hiciera, pero Jesús se negó a hacerlo. Esto iba a servir de material para desacreditar a Jesús, pero Jesús no andaba buscando fama, no andaban buscando fama. Es decir, los hombres que buscan fama siempre están dispuestos a tener un as bajo la manga cuando se les reta, cuando se les dice, se les impulsa a un reto, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, se le dice a una persona, entonces usted sabe tocar guitarra. Sí, yo estudié en la escuela tal, me gradué en la universidad tal, estudié música, estudié bellas artes y todo eso, y tengo tantos años de tocar guitarra. Pero apuesto que no me puede tocar un solo ahí de Bach o de algún famoso, ¿verdad? Lo reta para ver, ¿verdad? Entonces la persona dice, ¿cómo no? Y empieza a tocarle, ¿verdad? Y empieza a hacer todo como para impresionar. Todas estas personas que tienen un ideal de fama, de conseguir fama, siempre están dispuestas a saltar el reto que se le ponga para poder seguir siendo famosos. El asunto es que Jesús en ningún momento estaba buscando fama. La fama que tenía Jesús no fue porque él la buscó, es porque la gente, al ver todas las maravillas que hacía, pues era inevitable. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan al principio en Marcos, cuando Jesús cura a un leproso y le dice que no ande diciendo nada, vaya, preséntese y no diga que Jesús lo sanó, pero el leproso estaba tan agradecido que más bien andaba dando voces haciendo lo contrario que Jesús dice. Jesús andaba humilde en el pueblo, andaba tranquilo, pero la gente no le hacía caso al decir él que no dijeran, no le dieran fama. Él no andaba buscando fama, y como no andaba buscando fama, entonces los desafíos que le estaban poniendo los fariseos, los saduceos en ese momento, pues no era, no era gran cosa para él, no era algo de importancia para él, ¿verdad? Esto pues es importante señalar porque tenemos, tenemos que ver que el propósito de las señales que teníamos acá. Ahora Jesús se refiere a, a los fariseos. Primero vemos cómo los fariseos se referían a Jesús, pero ahora vemos a Jesús refiriéndose a los fariseos. Pero bueno, el tiempo me ganó y vamos a dejarlo aquí en el versículo 12 y vamos a ver esta última parte donde dice, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Mire la pregunta, observen bien la pregunta. Y él mismo da la respuesta. De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Esto es impresionante porque esto cuando dice y gimió en su espíritu, Marcos es el único que enfoca este detalle. Ninguno de los otros, solo Marcos, porque Marcos era una persona muy
es decir, exhibía mucho los gestos, las señales, las actitudes también, pero más que todo, cómo era que hablaban, de qué forma se dirigían a las personas y todo eso. Y hablaba mucho de que levantó la mano o de que hizo esto. En este caso señala a Jesús como que gime en su espíritu. La versión, la Biblia de Jerusalén dice, una versión más, una traducción más correcta, dice, dando un profundo gemido. Eso es lo que dice, dando un profundo gemido. Entonces, detalle advertido únicamente por Marcos. Esto tenemos que tomarlo en cuenta. Jesús estaba chasqueado, estaba obstinado. Jesús estaba ya aburrido ante la lentitud de ellos para percibir la verdad espiritual. Jesús una y otra vez se estaba decepcionando de ver a la gente que siendo tan inteligente no era capaz de llegar a la conclusión tan lógica, tan obvia que él les estaba poniendo. Marcos registra esta demostración audible. Él lo señala, lo pone escrito, pero lo demuestra, pues lo pone ahí, ¿verdad? De emoción de parte de Jesús al contemplar, lo describe la palabra de Daustan, describe esta emoción audible, esto que hizo Jesús. De parte de Jesús al contemplar la dureza de corazón de estos fariseos, cosa que también se lo va a reclamar a sus discípulos que vamos a ver más adelante. Pero entonces, para resumir acá, tenemos en cuenta de que ellos le estaban pidiendo a Jesús que hiciera una señal del cielo, pero Jesús no se lo iba a dar. Al contrario, más bien lo que hace es como, ese gemido es no de ira, no de cólera. No estaba Jesús enojado, sino más bien es un gesto de decepción, ¿verdad? Cuando uno está enojado dice, ¡ay, pero ya! ¿Verdad? ¡Ah! Pero cuando uno está decepcionado, lo que hace es como respirar profundo. ¡Ah! ¿Verdad? Como, para enseñarle con peritas y manzanas, a ver si entiende, ¿verdad? Ese tipo de decepción de la gente que se quiere hacer la tonta, más bien, más que ser tontos, se quieren hacer los tontos, ¿verdad? Pero Jesús no lo iba a mostrar porque Jesús no estaba ahí para complacer o hacer el payaso de todo mundo, el mago ahí de todo mundo. Jesús no andaba buscando fama. Y por eso entonces las señales de Jesús tenían su propósito legítimo. Todos estos pasajes, ¿se acuerdan? Marcos 16, ¿se acuerdan el pasaje que dice Marcos 16 que dice el que creyere y fuera bautizado será salvo y el que no creyere será condenado? Si seguimos leyendo, ahí vamos a ver donde Jesús dice, y estas señales seguirán para los que creen, ¿verdad? Podrán hacer esto y aquello y tomar veneno y no les pasará nada, agarrar serpientes y todo eso y no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tenían ese propósito. En Juan 20, 30, 31, recuerden lo que Juan dice, estas cosas se escribieron. ¿Qué fue lo que se escribieron? Todo lo que hizo Jesús, sus palabras, sus milagros, porque tenían un propósito para que todos creyéramos en él. Y en Hebreos capítulo 2, este sí lo vamos a leer porque este sí es el que más da en el clavo de lo que venimos hablando acá, pues dice el capítulo 2, versículo 3 y 4, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con sus apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este era el propósito de las señales milagrosas que estaba haciendo Jesús. Por eso las señales de hoy, los milagros que se hacen hoy, llamados milagros y todo eso, pura chapa, no funciona, ¿verdad? No tienen el propósito porque ya ese propósito fue cumplido. Y en segundo lugar, Jesús no iba a corromperlo así, rindiéndose a la tentación o prueba de ellos que lo hicieron para tentarse. Y pues hay quienes no van a creer ni con su señal del cielo, ¿verdad? Por más que la gente, ellos o Jesús hubiera hecho eso y todo, como cuando Jesús estaba clavado en la cruz y dije, bájate de la cruz y creeremos en ti. Todo es pura, pura mentira. Solo querían burlarse de él, ¿verdad? Entonces, hay gente que por más que hablen de milagros y todo eso, no van a creer, porque Faraón,
¿Qué más milagros que las que hizo Moisés? Y eran señales del cielo. ¿Y las creyó Faraón? No. Faraón tuvo que bajar la cabeza porque y ahí, ya Dios estaba aplastándole la cabeza, pero no fue porque él se convenciera o creyera en lo que pasó. No estaba convencido. ¿Por qué? Porque hasta el final Faraón quiso hasta matarlos y todo eso. Bueno, llegamos hasta aquí. El próximo viernes, si Dios lo permite y ustedes me lo permiten, vamos a seguir con el versículo 13 de Marcos capítulo 8 y ver qué sigue pasando con el asunto de sus discípulos, ¿verdad? Por el momento entonces, voy a poner la cámara. Por el momento sería todo. Que el Señor les bendiga mucho y a sus órdenes.